señor Alfredo Fuster Ríos va a exponer el tema Los caporales, simbolismo subyacente y resignificación cultural. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Adelante, Alfredo. Antes que nada, un saludo muy especial a la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, al Comité de Salvaguardia, a las autoridades aquí presentes, a los colegas ponentes, del cual soy parte y tengo el honor de integrar la mesa técnica, también a todos los presentes que se han dado cita el día de hoy. El tema que vamos a abordar el día de hoy titula Los caporales, simbolismo subyacente y resignificación cultural. Siguiente diapositiva. Pero aquí hay algo muy importante. Los colegas que me han antecedido han mencionado sobre el tundique, han analizado y han generado hermenéuticas que son propias para analizar la presencia de los afrodescendientes en el altiplano y su posterior reestructuración o recreación en cuanto a la danza. Sin embargo, revisando al doctor Jiménez Borja, nos menciona algo muy importante, ¿no? Dice, en las culturas prehispánicas se daba ceremonialmente color a la cara, de aquí que muchas máscaras de negros de épocas anteriores a la llegada de los afros no necesariamente representaban a gente de ese lado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? De que ya existía un valor, un símbolo que los pueblos indígenas le daban al elemento negro, desde antes que llegaran los afrodescendientes. Y esto estaba completamente ligado a elementos rituales, que tenían que ver también con deidades que se asociaban no solamente al tiempo, sino a los ciclos agrícolas. Siguiente diapositiva, por favor. El simbolismo que subyace en el personaje del negrito, ¿no? El negrito en las danzas altiplánicas no necesariamente representa a los afros, antes de la historia prehispánica, ¿no? Porque después de la historia prehispánica ya vamos a ver, pues, otro tipo de contextos. Antes de la llegada de los hispanos, simbólicamente, los indígenas que se pintaban la cara, porque no solamente construían máscaras, sino también se tiznían la cara de hollín, se representaba a la primera humanidad condenada a la oscuridad, ¿no? Como sabemos, eso está en todos los mitos de los dioses que condenaron a la primera humanidad a vivir en el submundo, abajo, en el subsuelo, en la oscuridad. Lo subterráneo ligado a las deidades del tiempo, procesos agrícolas, rituales, a la lluvia y lo telúrico. Es por eso que encontramos a lo largo y ancho del altiplano puneño danzas de negritos que no necesariamente están relacionadas con los afros. Prueba de ello, negritos de Capachica, negritos de Taquile, negritos de Amantaní, los negritos de Caca, que van a tener elementos simbólicos relacionados a patrones que están ubicados desde antes que llegaran los afrodescendientes. El negrito y la danza del tundique es el resultado de la constante reinterpretación de los indígenas sobre la presencia de los trofeos o yanarrunas. ¿Y por qué? Porque José Antonio del Busto, laureado historiador en Lima, postula una teoría, ¿no? El Inca Tupac Inca Yupanqui, el Inca viajero, llega hasta la Polinesia a traer hombres trofeo, que eran prisioneros de guerra, que eran melanesios, que tenían una pigmentación de la piel negroide, sin llegar al extremo de parecerse a los afros. Y a esa gente los trajeron a este lado del mundo. ¿Para qué? Para insertarlos dentro de la jerarquía de los yanarrunas. Probablemente estos negros hayan tenido, pues, un vínculo simbólico con el elemento, pues, de la deidad que los indígenas le rendían culto. No obstante, la antropóloga boliviana Teresa Gisbert menciona que había la presencia del culto al dios Pachacamac, curiosamente una deidad que estaba ligada a lo telúrico y a lo subterráneo, ¿no? A la oscuridad y a los ciclos lunares, lo que confirma también María Rostorowski. Y curiosamente las danzas
denominadas negritos en el altiplano, también están ligadas a esos procesos agrícolas, a los cambios en el tiempo. Ya había mencionado anteriormente la danza, ¿no? Negritos de Taquile, negritos de Caca, negritos de Capachica, negritos de Amantaní y muchas otras danzas con denominativos de negritos que existen. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es de que la danza del tundique hace referencia a una rítmica que se ha importado desde la costa. Conocemos la danza del tundique y hasta la representación del negro es una representación del negro de la costa, cuando no necesariamente el indígena aymara representaba al negro así. El cuerpo sonoro y el paisaje sonoro que tenía el indígena aquí ya existía desde antes de la llegada de los negros. Los instrumentos de percusión existían desde antes de la llegada de los negros. Los incas, según los historiadores, ¿no? Por ejemplo, Porras Barrenechea y Roberto Lebelier, quienes citan a cronistas como Pedro Sarmiento de Gamboa, Alonso de Mesa, Fernando de Montesinos, Cristóbal Vaca de Castro y el mismo Guamán Poma de Ayala, mencionan sobre los vencidos y cómo los incas empleaban a los esclavos, los vencidos en guerra, y los transformaban pues en diferentes elementos, como por ejemplo los runatinhas. Hacían tambores de sus pellejos, con sus cabellos hacían pues gorros, fajas, ondas, y curiosamente ese elemento subyace todavía dentro de las prácticas culturales de los pueblos aymaras y quechuas. Si usted se va, por ejemplo, a la zona de Ácora, siguen agregando el elemento del cabello femenino dentro de la construcción de las fajas. Lo mismo que se repite, por ejemplo, en Taquile, los mamachumpis. Lo mismo que se repite, por ejemplo, en Caca, para sus chullos, ¿no? De los negritos de Caca, completamente elaborados de cabello. Y eso es un rezago que queda casualmente de esas prácticas culturales desde épocas incaicas, que estaban ligadas al elemento negro, ¿no? A lo oscuro, a los yanarrunas. Además de eso, desde antes de la llegada de los incas ya se tenía un paisaje sonoro de percusión. Los tambores incas, el sonido de los tambores y su vínculo con deidades telúricas, porque no se podría interpretar de otra manera. El tambor representa a una deidad telúrica, y como lo dice Teresa Gisbert, la deidad o la huaca principal a la que se le adoraba en el Cerro Potosí era Pachacamac, y Pachacamac estaba ligado era una deidad telúrica. La base rítmica del tundique constituye un elemento étnico que ninguna familia, ninguna persona, ni ningunos hermanos, ni ninguna agrupación se puede arrogar la factura de creación. Nadie puede decir, yo inventé una base rítmica, porque eso es émic. Eso es un elemento étnico que emerge con la cultura y se va desarrollando a través de ella, con el hombre, con las producciones que el hombre otorga a su misma sociedad. Ese sonido del tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, no puede decir nadie, muy ligero de lengua, muy ligero de huesos, que él lo creó. Es algo que constituye pues el contexto cultural de toda una sociedad primigenia, étnica. Siguiente diapositiva, por favor. El personaje del negrito en diversas danzas de Puno, ¿sí? Porque el personaje del negrito va a estar inserta no solamente en el tundique, no solamente en el caporal y en su resignificación del negro capataz, gamonal, mandón, mayoral, como se le quiera llamar en las diferentes danzas donde existe un caporal a lo largo y ancho de la cordillera andina, sino que existe inserto en diferentes danzas, ¿no? Por ejemplo, los sicuris. Ahí está el elemento negro. El yanarruna, que con la llegada de los afros resignifica esa simbiosis de su convivencia, no solamente entre comunidad, sino también con el nuevo agregado de cultura que llega, ¿no? Con los africanos. Y tenemos aquí, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés de los negritos y mulas en la capilla del Espíritu del Centro, al lado de Yapura, en Capachica. Curiosamente, estas personas son indígenas que se tiznen la cara de negro, y que más allá de imitar al negro, su presencia está relacionada a los ciclos de reproducción de los animales y también a los procesos de la primera cosecha. Siguiente diapositiva.
Los negritos de Pentecostés de la misma manera. Gente indígena que se tizne la cara de negro. Siguiente diapositiva. Los negritos de Caca, como habíamos mencionado, ¿no? Que tiene una relación, un vínculo con el elemento que subyace dentro del poblador andino en esa simbología, ¿no? Que está ahí, de lo que significa pues este encuentro con el afrodescendiente, pero también lo que significó para ellos la presencia del Yanarruna, ¿no? Siguiente diapositiva. Y el tundique. Siguiente, por favor. Frisancho dice en el álbum de oro, el tomo 10, los indios al ver el maltrato y humillación acuñaron un nuevo vocablo, yanacunas, que en quechua significa los negros, con el significado de hacer siervo de esclavo, lo mismo que empezaron a aplicar los mismos indios, pues al perder sus tierras se sometían voluntariamente a la servidumbre, se alquilaban para el trabajo en las haciendas y minas a manera de esclavos negros como yanacunas. Yanarrunas, yanacunas constituían pues una clase social pues de sirvientes. Emilio Romero por su parte menciona, ¿no?, en su famosa monografía El departamento de Puno, otro baile llamado tundiquis es igualmente de factura colonial. Los danzarines son parejas de hombres y mujeres en el que uno de los indios se disfraza de zambos o mulato y caminan al son de una gaita hecha de un pinquillo y una vejiga inflada. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a entender que la resignificación de esta danza, que es el elemento primordial para la recreación de lo que hoy día es la expresión de los caporales, es principalmente el tundique. Y no solamente como una constitución de diseño estereométrico del cuerpo, una constitución de diseño planimétrico del cuerpo, sino además de lo que significa todo ese contexto simbólico que subyace dentro de la presencia del hombre indígena que se retrata así como una persona negra. Dice, es la sátira de los aymaras a los africanos en la época colonial y el virreinato del Perú. La palabra tundique o tundiqui proviene de la onomatopeya que se produce a los instrumentos de percusión, ¿no? El tum-tum. Y como lo dijo el maestro Cerruto, aquí habría que hacer pues un análisis mucho más profundo, ¿no? Dice que la palabra tundique evoluciona del puquina y el aymara. Si se cumpliría la teoría que plantea José Antonio del Busto y el viaje de Tupac Inca Yupanqui a la Polinesia y al traer a los hombres trofeo de los melanesios, estamos hablando de que ahí, en esta zona del mundo, encontró el culto a Kuntixi Huiracocha Pachayachachi. Y hay construcciones incluso incas dentro de ese lugar del mundo. Entonces podría ser de que la palabra evolucione de un vocablo que esté relacionado a esta deidad y a este Dios. Eso habría pues que profundizar en su investigación, ¿no? Los negritos tundique del centro poblado de Chilcapata, Conima. Esa es una investigación que lo empecé hace 3 años. Podemos ver aquí a 2 pobladores de la zona de Conima de Chilcapata. Curiosamente, uno de ellos lleva una máscara que no necesariamente representa los rasgos del negro africano, y el otro más bien sí, una máscara que se asemeja mucho a la morenada, con la famosa yacayinta, ¿no? La pipa, los ojos saltones, pero el otro no, el otro más bien está ligado pues con facciones naturales de un poblador indígena, pero que tiene pues la tez negra, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí estamos con los negritos de Chilcapata de la comunidad de Conima. Siguiente diapositiva. Y bueno, en esta oportunidad, en el segundo viaje me acompañó el doctor René Calcinanco, ¿no? Porque es importante no solamente revisar los libros, no solamente revisar los documentos, sino también hacer trabajo de campo. El trabajo de campo es lo que nos va a diferenciar de los vecinos que andan despotricando, que nosotros copiamos, nosotros plagiamos. ¿Por qué? Porque a comparación de ellos, que tratan de invisibilizar su cultura viva, nosotros tratamos de darle visibilidad a nuestra cultura viva. Y hay muchas danzas
que están en las zonas aymaras y quechuas, que lamentablemente no llegan a la gran festividad de Puno, la gran festividad nacional que es la Virgen de la Candelaria, ya sea por una cuestión de número o ya sea por una cuestión de presupuestos. Que estas danzas tienen a su bien no solamente tener un simbolismo que subyace dentro de ellos, hasta ahorita en el subconsciente indígena, sino además guardan la memoria y el archivo corporal de todo el proceso que ha llevado para que esta danza sea sostenible en el tiempo. Siguiente diapositiva. Y esta ya es una representación contemporánea de lo que se hace hoy en día en Puno. Y sinceramente, esta representación contemporánea que se hace, por ejemplo, en Juliaca, no corresponde a lo que es la representación del negro africano o el negro que habitó el negro que habitó el altiplano. Es incoherente pensar que un negro que habitó el altiplano pues vestiría así, ¿no? Pero ya bueno, es la forma de que como el poblador ridiculiza pues, ¿no?, a la cultura africana. Y lo ridiculiza ¿por qué? Por muchos factores, ¿no? Lo dice Virgilio Roel Pineda, la convivencia con el negro nunca fue buena, ¿no? Tenían que entrar agrilletados de los tobillos a las minas y los españoles preferían que antes se mueran 10 indígenas a que se muera un negro que les costó su plata, ¿no? Entonces eran considerados materiales muebles que eran comprados y vendidos, en cambio el indígena no, ¿no? Entonces, pero a comparación del negro, el indígena podía sobrevivir, ¿por qué? Porque estaba en su hábitat, ¿no? Estaba en su clima. Y hubo un elemento muy importante que hizo de que el poblador indígena altiplánico resistiera pues las inclemencias de este trabajo de la mita, que era pues la hoja de coca, ¿no? Un secreto que no lo conocían pues los africanos y por eso fueron devueltos a las costas, a los campos algodoneros y azucareros, tal y como lo comenta pues MacLean en su libro. Pero ¿de dónde procede la palabra caporal? Porque el caporal es el que comanda y dirige toda esta cuadrilla de negritos, ¿no? En el tundique, en la representación del tundique, es el caporal, que es satirizado también por el poblador indígena, aquel que comanda toda esta cuadrilla de negritos, esclavos. Es el que fiscaliza el trabajo de ellos. Y desde la danza, por ejemplo, del arte, tenemos diferentes formas de construcción del personaje. Muchos lo asocian con el negro alicate, porque se han visto un video por ahí y sale con su sombrero ancho y todo lo demás. Pero el caporal tiene patrones que construyen su identidad, que siempre se repiten en muchas danzas que están, vuelvo a repetir, a lo largo y ancho de la cordillera andina del Perú. Y no solamente del Perú, sino también de otros países que en ese tiempo constituyeron el virreinato del Perú. Sí, señor, porque nosotros fuimos virreinato. Así de simple, así de sencillo y así de práctico. Entonces dice que la palabra caporal proviene, ¿no?, del italiano caporale, derivado del latín caput. Y esto era concebido, el nombre caporal data de mucho tiempo, ¿no? Era dado a brigadieres entre los bajos oficiales de caballería. ¿Y desde dónde? ¿Desde qué tiempo? Bueno, pues desde el reinado de Enrique II. ¿Y desde qué año era? Rey de Inglaterra, desde 1154 hasta 1189, ¿no? Pero escuchamos siempre la verborrea constante de los vecinos del otro lado de la frontera, que hasta la palabra les pertenece, ¿no? Cuando en 1154 no eran ni siquiera proyecto de vida. Entonces, imagínense, Robert MacLean, en su libro Los negros en el Nuevo Mundo, publicado en 1948, menciona lo siguiente: el caporal fue personaje de la etapa colonial en el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España en México. Dos virreinatos importantes, señores. Así de sencillo. Y su central, su centro, su epicentro, dentro del virreinato del Perú, Lima. Así de sencillo. Así de simple. Y es que ya no podemos hacer la de Jesús, ¿no? La de Jesús es pon la otra mejilla. Ya no, el puneño tiene que cambiar el chip. Ya no puede seguir poniendo la otra mejilla ante los insultos, los agravios, los ataques, las ofensas. ¿Y dónde se rompe y se resquebraja toda esa tolerancia? Cuando llegan a invadir nuestra soberanía, colocando sus banderas y diciendo: estamos aquí en la capital del plagio. Eso es insultarnos no solamente a nosotros, sino a nuestros abuelos.
Eso es insultar a todo el Perú, señores, a todo el Perú. Víctor Schœlcher, un periodista que luchó mucho por la abolición de la esclavitud en Francia en 1842, menciona: el látigo era el despertador de los negros, anunciaba la hora del trabajo y de finalizar la jornada. Al igual que vuelvo a citar a Maclean, que dice: la ferocidad de estos caporales fueron las figuras siniestras cuya sola presencia sembraba el pavor entre las negrerías laboriosas. Y yo pregunto una cosa, y le pregunto pues aquí a los eruditos e iluminados y descendientes de los aliens bolivianos: ¿cuántas negrerías hay en Bolivia y cuántas negrerías hay en el Perú? Bueno, pues si nos vamos a poner a contar, desde aquí hago un llamado al Comité de Salvaguarda para que la próxima reunión o el próximo evento, que Puno sea el epicentro de la concentración de todas las negrerías que tenemos en el país, y que, dicho sea de paso, la construcción de su vestimenta es por demás soberbia, lujosa, está a años luz de lo que del otro lado de la frontera se presenta. Caporal o capataz, presente en diversas danzas. Personaje creado por indígenas, satiriza al caporal, capataz, mandón, o en la zona de la costa se le llama también mayoral, ¿no? Ahí está la canción de la famosa pues Cebayón, ¿no? ¡Ay, mayoral! Y eso es que todos los afros en la costa, desde Nicomé de Santa Cruz, Victoria de Santa Cruz, trataron de retratar lo que significó la historia y la penuria de los negros dentro del arte musical también, ¿no? Además que recrearon pues ellos diferentes situaciones dentro de sus danzas, ¿no? Lidera danza de negritos, cofradías. Bueno, la indumentaria que caracteriza al caporal, principalmente sombrero, correa ancha, chicote, camisón bombacho, botas y pantalón de montar, y entre ellos los cascabeles, que bueno, ya es un aditamento que llega con los españoles producto de la influencia árabe. Pero ojo, esto no es exclusivo tampoco de esa parte del mundo, porque en Mesoamérica, en Centroamérica ya existían elementos como los cascabeles, sonajeros. Si usted se va a visitar las tumbas del señor de Zipán, también su corte tiene pues presencia de cascabeles grandes y sonajeros. Entonces ya existía eso, como una suerte de amuleto, de elemento protector a los malos espíritus, pero ya se concebía. Si usted se va aquí a Yapata, que está en Carabaya, los chunchos de Esquilaya utilizan cascabeles de metal hoy en día. Es la resignificación de la antigua usanza de las chacapas, o los cascabeles o las semillas, que utilizaban ¿para qué? Para disociar el elemento del paisaje sonoro. ¿Y para qué necesitaban ellos disociar el elemento del paisaje sonoro? Porque necesitaban comunicarse a lo lejos, saber por dónde se ubicaban. Usted sabe que estando en selva muchas veces los caminos no son definidos. Y eso no lo digo yo, señores. Lo dicen, y me remito a mis investigaciones de campo, no de hace un año ni hace dos, sino de hace más de 10 años, aquí en el departamento de Puno. El personaje del caporal en las diversas danzas, para ser breve, y seguimos viendo y analizando los patrones. Recuerden, botas, chicotes, sombrero, elementos que caracterizan al caporal, porque según el otro país dice que ellos crearon todo. Cuando uno crea todo, empieza desde cero, ¿no? Pero miren aquí, los negritos de Marcas de Huancavelica, los negritos de los Chapis, tienen las mismas características de construcción del personaje: sombrero, chicote, cascabeles y botas. Siguiente diapositiva. El atajo de negritos es liderado por un personaje que se llama caporal, al lo mismo que nos ilustró el doctor Flores Villasante, liderado por un capataz o por un caporal. Esta danza que se baila para el Corpus Christi. Siguiente diapositiva. La danza Capac Negro del Cusco, liderado por un llamado caporal, pero que a comparación de todos lleva una matraca, y la matraca también es una influencia árabe. El Negritos de Guáñez, soberbio en su construcción de vestuario y en bordados, también lleva un chicotillo y botas. Negritos de Otusco, liderado también por un llamado caporal, y sobre todo el Negritos de Huánuco, que representa la corte del virreinato, liderado por 2 caporales. Siguiente. ¿Y qué hay de la recreación de los hermanos Estrada de Bolivia? Porque aquí hay que hablar las cosas con nombres y apellidos, señores. Siguiente diapositiva.
Fíjense, la recreación se basó ¿en quién? El primer vestuario de los caporales, copiado en el gaucho argentino. Siguiente diapositiva. La asimilación de la guarachera, que es una idea del cubano, y también lo incluyeron dentro de su construcción o su recreación de danza del caporal. Y no escuchamos ni a los cubanos ni a los argentinos demandarlos ni insultarlos. No escuchamos y no vemos un acoso constante en las redes, porque la cultura se resignifica, la cultura viaja. Nosotros como seres humanos hemos sido migrantes desde el principio de los tiempos, y el sencillamente ponerle fronteras políticas, eso está en la cabeza de todos los que de alguna otra manera pues tenemos ese sentimiento, ¿no?, de pertenencia de algo, pero que realmente nos limita al hablar de cultura. Siguiente diapositiva. ¿Qué cosas son los caporales en la tradición puneña? El tejido social que va a fortalecer la identidad de los caporales, porque el caporal en Puno cumple una función, y su función es la veneración a la Virgen de la Candelaria, y mediante sus prácticas va a fortalecer ese tejido social. Siguiente diapositiva. ¿Y qué cosa hay dentro de la práctica de los caporales? Porque no solamente es hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, pelearse por ser gamonal o ser guía, ¿no? Pelearse, sacarse los ojos por ser presidente y a ver cuántos carros me compro después. No, también existe el tema de los rituales de paso, el significado simbólico que subyace dentro de la práctica del caporal. Por ejemplo, el bautizo al primer caporal es un ritual de paso según Víctor Turner, y que tiene un momento umbral que él lo llama liminalidad. Ahí está, cuando el novato deja de ser novato y pasa a ser el que se acepta dentro de la cofradía de los caporales. Y da su vida, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero por ejemplo, yo desde el primer momento di mi vida, 25 años, a ser caporal. Ya estoy viejito, pues ya no puedo bailar tanto. El traje del caporal como lienzo de cultura e identidad. Siguiente diapositiva. Y es que sí, el traje de caporal tiene que ser un lienzo de cultura que visibilice nuestra cultura aymara y quechua. No podemos seguir pensando de que en el traje de caporal tiene que ir un dragón, una mariposa, un alacrán. No, señores, tenemos que dar en nuestra cultura, visibilizarla, porque Candelaria está en los ojos del mundo. Por ejemplo, tenemos aquí muestras, el sol y la luna, la complementariedad andina. Siguiente. Tenemos un vestuario ligado a la representación y al culto de la Virgen de la Candelaria, a los elementos, tierra, agua, aire. Siguiente. Al puma, que es un animal sagrado dentro de la cosmovisión andina. Las iconografías que están ligadas a nuestras culturas. Siguiente. Aquí es importante ver cómo se visibiliza elementos, ¿no?, cerámicas como el torito de Pucará, que tienen una riqueza cultural bastante milenaria. También la iconografía de la chulpa lagarto. Qué bonitos trajes cuando se piensan, cuando se elaboran con la cabeza, ¿no? Y no solamente de un pensamiento o una actividad trasnochada. Siguiente. Por ejemplo, la recuperación de los tejidos de Capachica. ¿Cuántos tejidos tenemos en Puno, señores? Taquile, patrimonio de la humanidad en textilería. Y si algún día hacemos un vestuario inspirado en las mantas de Cuyo Cuyo, ¿qué sería, no? Pensando. Siguiente. Representar y enarbolar nuestra identidad como puneños y como peruanos. ¿Por qué no, señores? Hace falta un poquito de nacionalismo también, ¿no? Hace falta un poquito de nacionalismo. Siguiente. Las culturas que convergen dentro de todo nuestro país. Dar a conocer que nuestro país fue cuna de grandes culturas primigenias. Siguiente. Y también están los elementos míticos que no pueden ser ajenos, ¿no?, a la contemporaneidad. Siguiente. ¿Y qué hay de nuestras coreografías? Estas que hemos heredado de nuestros hermanos los autóctonos, porque ellos, al llegar de sus comunidades, y lo digo con razón de causa porque yo en algún momento he participado como coreógrafo de los Uncacos de Pacaje, la comunidad originaria, de los Hachacayas de Oruro, comunidad originaria, y ellos no te permiten hacer una cruz, una X, que no tiene sentido. No, ellos quieren comunicarse con algo, quieren representar sus iconografías que están plasmadas no solamente en su vestuario, en sus bordados, sino también en sus huacas,
en sus restos, en sus sitios arqueológicos. Y es por eso que eso lo hemos heredado y tenemos ese orgullo de decir que en Puno se representan diferentes iconografías a gran escala, tal y como lo hacían nuestros antepasados, como por ejemplo los Nazca y como por ejemplo los de Ácora, ¿no? Tenemos por ejemplo el Bacero de Titicaca. Siguiente. La Chacana. Siguiente. El identificarnos como puneño, porque Puno sí es el Perú, señores. Puno sí es el Perú. Siguiente, la Venus, que marca las estaciones del ciclo agrícola. El Amaru, que está presente dentro de todos los procesos de cambios en el clima. Siguiente, también los sitios sagrados de la fe católica. Siguiente, las chulpas de Siyustani, elemento milenario con el que se respalda nuestra identidad y se fortalece. Siguiente, y así, bueno, esto ya es un tema que lo va a hablar el siguiente maestro, el maestro Guaringa, pero de alguna otra manera tenemos el caporal y su resignificación a nivel nacional y se resignifica producto de la migración de los puneños a Lima. La concepción o la adquisición del capital simbólico mediante las actividades comerciales que hacen y las prácticas de danzas, sobre todo de luces que realizan en la capital para posicionarse culturalmente y la generación de espacios que hoy en día son emblemas para que la cultura puneña sea visible, como por ejemplo la Central Folclórica Puno, la Departamental Puno y bueno, también Brisas del Titicaca. Y de esta manera podemos encontrar en cómo el caporal se va resignificando constantemente. Según García Canclini, el elemento híbrido es aquel que es atravesado por diferentes culturas contemporáneas. Y vamos a ver cómo el caporal emerge en Lima, pero ya desde otros estratos, otros elementos. Se va amalgamando con elementos foráneos, modernos. Hoy en día en Lima existen diferentes estilos de caporales que están combinados con la marinera norteña, con el reggaetón, con la bachata, con el sexy dance, con el reparto, que son elementos que la juventud maneja y son parte de la cultura contemporánea. ¿Y dónde emerge? Que emergen en los conos, porque eso es parte del archivo cultural y del paisaje, del entorno en el que esas personas crecen y se desarrollan. No es igual que uno de la Victoria baile la salsa a que uno de la Molina baile la salsa, ¿sí o no? No es igual que un puneño baile su marinera puneña, a que un limeño quiera venir y bailar la marinera puneña, ¿sí o no? Por más bien que lo haga, no va a haber pues ese contexto de archivo cultural que tiene el hombre de Puno y viceversa. Y todo eso rige y marca la cultura. Y bueno, combinado también con el elemento chicha que tenemos en Lima, porque Lima ya no es de los limeños, Lima es de todo el Perú. Siguiente diapositiva. Muchas gracias.